Entonces, si quieres dar inicio, entonces, bueno, él es Manuel Montesa. Manuel, si quieres presentarte un poquito sobre de dónde eres, qué estás trabajando y qué nos vas a hablar hoy, te agradeceríamos un montón. Sí, bueno, muy buenas tardes o buenas noches. Yo soy Claudio Manuel, de, de la provincia de Chiriquí, en el borde con Costa Rica, acá en Panamá, y llevo trabajando con cámaras trampas en ecología y evolución por aproximadamente 8 o 9 años, trabajando con monitoreo de fauna, datos ecológicos y comportamientos, para ver cómo el comportamiento nos permite no solamente destacar la diversidad de un sitio, sino también ese agregado que nos permite conocer el comportamiento de diferentes especies y mostrar que también hay diversidad de comportamiento en diferentes especies silvestres. Entonces, un caso particular que es lo que voy a hablar hoy es de los monos cara blanca o los monos capuchinos, que hemos encontrado un patrón muy inusual en unas islas acá en Panamá y pues es más o menos de lo que trata mi trabajo de tesis de maestría. Entonces, el estilo de vida arbóreo es un comportamiento bien ancestral en diferentes especies de primates. Usualmente hoy día lo vemos muy concentrado en el continente africano, con la mayoría de las especies. eh, Vemos como muchas de estas especies en el continente africano tienen esta diversidad de ser tanto arbóreas como terrestres. Y hay especies que son muy terrestres, en particular aquellas que son muy familiares o en el mismo, muy cercanas a los humanos, por lo menos los orangutanes, los chimpancés, los gorilas, son especies muy terrestres, mientras que otras especies de tamaño más pequeño tienen esta habilidad de ser tanto terrestres eh, como arbóreas. Pero en el continente o en la región neotropical vemos un patrón que la mayoría de las especies del neotrópico de primates son muy arbóreas y rara vez alcanzan a ser eh, terrestres. O sea, algunas especies en Brasil, en áreas que son muy áridas, tienen un grado de terrestrialidad un poco considerable. Pero ya ahí vemos como una presión ambiental las hace ser más terrestres, ¿no? Por el resto de la distribución de primates neotrópicos, donde hay dominancia de bosques, vemos que hay entonces primates muy arbóreos. Entonces, si los vemos desde un punto de vista como, como una división familiar de las especies de primates, podemos ver, como había mencionado, que las especies que están en el neotrópico, las especies que están en el neotrópico son más que todo arbóreas, mientras que las que están en el viejo mundo son dominantemente arbóreas y algunas que tienen dominantemente terrestres y algunas que tienen la flexibilidad de ser ambos. Entonces nosotros queríamos saber si este patrón de ser totalmente o dominantemente arbóreos en los primates neotrópicos se debe a qué características, ¿no? Qué presiones están haciendo, qué fuerzan a los primates en el neotrópico a ser mayormente arbóreos. Y una de las hipótesis que ronda para responder esto es el hecho, bueno, pero esta relación o la convivencia que hay de primates terrestres, perdón, de primates en el neotrópico y depredadores. Para el caso de los monos cariblancos, a lo largo de su distribución, nosotros vemos que en toda parte de Centroamérica y en lo que ocupan de Sudamérica,
es la región que coincide con diferentes especies de felinos, por ejemplo, o incluso también de águila arpía o cualquier otra ave de gran tamaño que pueda tener la capacidad de depredar alguno de estos felinos, bueno, alguno de estos primates. Pero a lo largo de la distribución de los monos cariblancos, en la isla de Coiba, lo que vemos acá abajo en el mapa en Panamá, acá no hay felinos aparentemente de manera natural. O los datos nos sugieren que de manera natural no tenemos evidencia de lo contrario. Entonces, estas islas es en particular porque es una isla de buen tamaño, ¿no? Una isla de aproximadamente 50.000 hectáreas, yo creo. En kilómetros cuadrados, 503 kilómetros cuadrados. Y pertenece al corredor marino que es de suma importancia en nuestra región, que incluye tanto la isla de Coco, la isla de Coiba en Panamá, Malpelo y Gorgona en Colombia, así como la isla de Galápagos en Ecuador. Entonces, todo este grupo de islas es usualmente muy llamativas para conservación, porque son refugios de vida silvestre marina, pero también son de refugio de vida silvestre para algunas especies de bosque y también para una gran cantidad de aves. Así que estas islas son muy, muy, muy importantes, es lo que trato de decir. Eh, Pasa entonces que nosotros fuimos con cámaras trampas en un gran equipo que se llamaba el Coiba BioBlitz, donde de muchas disciplinas, diferentes investigadores de distintos países e instituciones colectaron datos para conocer un poco más de la diversidad y de ecología de las especies en estas islas del Parque Nacional Coiba, que incluye la isla más grande, Coiba, y de Jicarón. Afortunadamente, además de los datos que logramos colectar en Coiba y Jicarón, yo estaba colectando simultáneamente datos en áreas de acá de la cuenca del canal, en tres áreas en particular: el Parque Nacional Soberanía, en el este del canal, la península de Gigante, que está al oeste del canal, y la isla Barro Colorado, donde hay una estación científica que está en el medio del canal. Entonces, pudimos contrastar los datos de cámaras trampas en estos 5 sitios, donde la base del contraste es que en, en los sitios acá dentro de la cuenca del canal tenemos presencia de monos cariblancos, así como de depredadores. Mientras que en las islas del Parque Nacional Coiba tenemos los monos cariblancos, pero no tenemos felinos. Existen boas en las dos islas, pero ya hay suficientes reportes de diferentes investigadores que sugieren que los monos cariblancos tienen la capacidad de lidiar o incluso de matar boas o sea, las boas sí pueden comer un juvenil o un bebé, pero los chances que esto ocurra son un poco bajos. Entonces, en estos 5 sitios colocamos de forma acumulada 95 cámaras, un muestreo de aproximadamente 15.000 días y acumulando un aproximado de 1 millón de imágenes. De estas imágenes, nosotros, así como ya había sido reportado anteriormente, no encontramos evidencia de depredadores en Coiba y Jicarón, mientras que en Parque Nacional Soberanía, en Gigante y en el Barro Colorado encontramos al menos 4 especies, menos 3 especies, por lo menos los elotes, la más común, seguido de la taira y yaguarundi, un poco más raro, y el coyote también es un poco más raro. Recordemos que es una especie que viene migrando hacia Sudamérica y pues no termina de ser como muy abundante en esta parte de aquí de Panamá. Entonces,
De los monos cariblancos, nosotros logramos observar en las dos islas sin depredadores que el número de visitas es hasta 10 veces más frecuente que lo que ocurre en los tres sitios donde hay depredadores. Entonces, lo que nosotros vemos acá abajo en esta gráfica, esa es la cantidad de cámaras trampas que estuvieron colectando datos en la cuenca del canal, pero no se detectó presencia de monos cariblancos. Entonces, estos son ceros. O sea, la mayoría de las cámaras en la cuenca del canal no detectaron presencia de monos cariblancos. Mientras que en el Coiba y Jicarón, todas las cámaras lograron observar los monos cariblancos. A pesar de que el número de cámaras en la cuenca del canal es mucho más alta, que un esfuerzo mayor que en el Parque Nacional Coiba. Entonces, una alta frecuencia de fotografías, cuando yo procesaba estas fotos, yo recuerdo que aproximadamente 8 fotografías de cada 10 eran de monos cariblancos, y pues esto nos llamaba siempre mucho la atención porque no es algo que se había reportado ni que habíamos observado en otros sitios donde hemos utilizado cámaras trampas. El número de fotografías es como por cada cámara es bastante alto, ¿no? Y también vemos distintos individuos. Podemos incluso reconocer algunos individuos que repiten, distinguirlos entre sitios, ver algunos individuos con crías, inclusive crías que son bastante como recién nacidas. También eso es algo que notar de estos sitios sin depredadores. Mientras que en Soberanía, Gigante y Barrio Colorado, donde hay depredadores, y el más común siendo los ocelotes o los manigordos, vemos también otra cosa un poco interesante. De las pocas visitas que hacen los monos cariblancos en el suelo, al suelo en la cuenca del canal, la mayoría de estas visitas están concentradas al mediodía. O sea que en la mañana y en la tarde el número de visitas es muy, muy, muy raro. En contraste, en las islas sin depredadores, nosotros vemos que las visitas, tanto en la mañana como muy desde la mañana o muy en la tarde del día, es, es bastante similar a la cantidad de visitas que podemos ver en el medio del día. Si contrastamos el patrón de actividad de los monos cariblancos en las islas sin depredadores, así como en las islas, en la cuenca del canal, con el patrón de actividad de los ocelotes, podemos ver entonces que en la cuenca del canal, donde los monos cariblancos conviven con los ocelotes, ellos visitan el suelo en el momento donde los ocelotes tienen menor actividad, que es donde probablemente estén descansando los ocelotes. O también porque los ocelotes tengan más probabilidades de cazar otras presas eh, a, en la tarde, en la noche, que es lo que vemos del patrón de actividad de ellos. Entonces, cuando comparamos este patrón de actividad, sí vemos que los monos cariblancos en las islas coinciden mucho más, y asumiendo que hubiese un ocelote en estas islas, pues la coincidencia de actividad es muy alta. Pero como eso no ocurre, pues eso, lo que queremos resaltar con eso es que los monos cariblancos en las islas sin depredadores tienen la libertad de estar en el suelo a cualquier hora del día, que es una gran ventaja en contraste a los monos cariblancos en tierra continental. Otra característica de los datos era
que en las islas sin depredadores tienen muchas visitas de un individuo a la vez, dos individuos a la vez y tres individuos. Esos son como los dominantes. Pero también hay un par de visitas de hasta 9 individuos observados en estas islas sin depredadores. Mientras que en los sitios con depredadores, el número de individuos que se observan por fotografía es usualmente uno, dos, tres y una observación rara de 4 individuos, pero dominando observaciones con un solo individuo. Entonces esto lo que como lo interpretamos es que mientras que en Coiba y Jicarón los monos tienen la libertad de bajar prácticamente toda la tropa al suelo al mismo tiempo, en los sitios con depredadores, cuando hay visitas al suelo, actualmente va a ser un individuo, posiblemente porque el resto de los individuos se encuentre en los árboles vigilando. O si bajan 2 individuos o 3, 4 individuos, igual el patrón puede ser el mismo, porque en una tropa de monos cariblancos pueden haber hasta 20 individuos. Entonces, eso es una gran ventaja para ellos, que 3, 4 individuos estén en el suelo, mientras que 15 aproximadamente, por dar un número, estén en los árboles vigilando por peligro. Y también esto para nosotros tiene sentido porque los monos cariblancos es una especie como otros primates que se comunican muchísimo por vocalización. Ellos tienen distintos tipos de sonidos que van a realizar dependiendo del tipo de alerta o de mensaje que quieren darnos. Si hay algún depredador, tienen un sonido específico. Si hay alguna otra tropa y tienen que defender terreno, también eso es otro sonido. Si hay otra especie de primate que también represente peligro, también entonces como que un sonido para muchas cosas. Un tema muy interesante eso, que cómo ellos se logran comunicar de esta forma y ese aspecto social que también nos caracteriza a nosotros los humanos. Entonces, como les decía, el número de individuos, varios individuos por algunas fotografías, y aquí también debo mencionar que esta es una imagen, por lo menos donde tengo el láser, es una imagen de 10, pero la forma en que nosotros colocamos las cámaras es que las cámaras toman fotografías inmediatamente o continuamente si el animal se mantiene frente de la cámara. Entonces podemos acumular hasta 300 fotografías, 400 fotografías, que siguen representando una observación, solo que una observación larga. O podemos tener observaciones con solamente 10 fotografías y sería una observación corta, ¿no? Entonces, eso nos permite distinguir la duración de los eventos en el suelo. En la cuenca del canal, en los sitios de la cuenca del canal, podemos ver que las visitas las dividimos en 2 categorías. Si el animal solamente está pasando enfrente de la cámara sin realizar ninguna actividad, lo que llamamos que el animal solamente está viajando. O si el animal realiza algún tipo de comportamiento. Y ese comportamiento puede ser es que está forrajeando, está jugando con otro individuo o está descansando en el suelo, está escaneando, ya sea en el suelo o desde el suelo, escanear hacia el techo del bosque. Y así vemos entonces que en Jicarón, por ejemplo, o en Coiba, la duración de las visitas o cada visita tienen una alta cantidad de tiempo que invierten en solamente viajar en el suelo, pero también tienen una gran complejidad de comportamientos.
visitas muy largas o eventos, observaciones muy largas en el suelo donde solamente están viajando, posiblemente porque hay varios individuos que van pasando dentro de la misma observación o diferentes comportamientos que están mostrándonos a través de las cámaras. Mientras que en los sitios con depredadores, lo que vemos es que la mayoría de las visitas, por ejemplo, en Barrio Colorado, que es donde hay suficientes observaciones, la mayoría de las visitas son solamente viajando. Y pocas son las visitas al suelo donde realizan algún comportamiento, que también va muy acorde a esta idea de que en estos sitios, si bajan al suelo de una manera como momentánea o porque hay peligro representando por diferentes felinos, los ocelotes, el jaguarundi o cualquier otra especie que esté en el área. Entonces, ¿qué implicaciones tiene que estos monos cariblancos en Coibe y Jicarón hayan adoptado un estilo de vida más terrestre? Caminar o movilizarse a través de los árboles o estas carreteras aéreas representa que los movimientos son restringidos, porque los animales dependen de la disponibilidad de ramas, de que las ramas estén conectadas o de que el animal tenga la capacidad de saltar entre ramas y ramas. Pero saltar entonces representa también un peligro porque tienes que tener buen equilibrio, el animal tiene que hacer cálculos de qué rama va a saltar, entonces como que agrega más complejidad a desplazarse a través de los árboles. Igual dentro de una rama, dependiendo del tamaño de la rama, pues se requiere de cierto equilibrio, ¿no? Algunas ramas que sean muy delgadas hacen que el animal se mueva de una manera más con un espacio más reducido. Entonces eso también tiene una implicación de balance y a la vez de inversión de energía. Y también entonces el gasto energético que hay acumulado entre todas las cosas que hay que hacer para poder desplazarse en los árboles o entre los árboles también tiene un gasto energético. Mientras que caminar en el suelo tiene un gasto energético menor. Por ejemplo, piensen cuando uno va a la playa o caminar dentro de una piscina como humanos, ¿no? Si nosotros caminamos en un espacio abierto, en una calle, caminar es bastante fácil. Pero si caminamos sobre arena, es un poco más complejo y tiene un gasto de energía un poquito mayor. Si caminamos dentro de una piscina, también entonces estamos haciendo otro gasto de energía, como para dar un ejemplo de cómo el gasto de energía de desplazarse puede variar dependiendo del ambiente. Lo más importante para nosotros es resaltar que los monos en estas dos islas sin depredadores también representan una oportunidad para explorar otras formas de adquirir recursos, así como se ha reportado en otras especies. Por ejemplo, en África, otros primates utilizando piedras para extraer como comida, o utilizando herramientas, instrumentos para sacar insectos de nidos, y el caso famoso de la edad de piedra de los humanos, que anteriormente se conocía solamente para humanos, chimpancés, especies de capuchinos de Brasil y los macacos de Asia. Pero en el caso de los capuchinos de Sudamérica o los de Brasil son un poco mayores. Son una especie o son un grupo de especies que son de mayor tamaño que los capuchinos de acá
del norte de Sudamérica y de Centroamérica son un poco más pequeños. Entonces, para nosotros es interesante ver, contrastar esas especies por tamaño para ver qué tanta energía tienen que invertir para hacer cierta actividad. Y en particular la actividad que estamos interesados es en el uso de herramientas. En estas, en estas islas de Coiba y de Jicarón, nosotros hemos encontrado que los monos están utilizando piedras para romper nueces o cangrejos o conchas, almejas y comerse lo que esté, el producto de alimento que esté dentro de cada uno de estos. Esto es algo que hemos visto que lo hacen continuamente a lo largo del año, que lo hacen dominantemente los machos, que tienen como como una tabla en el suelo o piedras grandes que sirven como base, y entonces ellos cargan piedras que pensamos de una quebrada que está cerca, y entonces estas piedras les funcionan para machacar, así como nosotros básicamente haríamos para machacar ajo o eh, patacones o algo así. Entonces, vamos a ver. El video no tiene sonido, así que no se preocupen. De aquí vemos un macho adulto, y yo sé que en este momento, además de ver el mono, también habrás observado el alto grado de basura que se ve detrás, que es un poco desafortunado, pero lo que ocurre es que esta área de la isla de Jicarón está de frente al Pacífico abierto. Entonces las corrientes marinas arrastran basuras de todas partes de Centro y Suramérica. O sea, aquí, si hiciera un mapa de la procedencia de diferentes basuras, creo que podría tener basura de cada país de Centro y Suramérica. O sea, es una cosa impresionante, pero bueno, es consecuencia de nuestras actividades como humanos. Entonces vean el tamaño de la piedra que está usando el individuo. No es una piedra pequeña. Aquí tiene otra piedra de otro tamaño. Entonces también presten atención, además del movimiento que hace con las manos, en algunas ocasiones se logra ver dónde está la cola. Hay algunos individuos que están como acostumbrados a usar las piedras, que no precisan utilizar la cola como soporte, mientras que los juveniles sí utilizan la cola como ancla para estabilizar el cuerpo y así poder levantar la piedra y hacer la presión contra el objeto que necesitan romper. Y aquí vemos entonces un ejemplo de un juvenil que es un poco más desorganizado con el movimiento, una manera más precipitado. O sea, se ve que la diferencia entre un juvenil y un adulto, o sea, como la experiencia del adulto se refleja en la precisión con la que mueve las piedras, mientras que en los juveniles es un poco más eh, como que cada intento es como al azar, es con la esperanza de que logra hacer bien el movimiento, y por eso te tienes que repetir una y otra vez.
Y aquí vamos entonces ahora con cangrejos ermitaños. Otra cosa que hemos observado en este comportamiento es que no comparten. El individuo que está con la piedra es el que extrae el alimento y se lo come. No hemos observado en tres prácticamente, bueno, interrumpido por la pandemia, pero ya hubiésemos cumplido 3 años de colecta de datos. En estos casi 3 años de datos no hemos observado que compartan. Solamente vemos que a veces hay algún juvenil o otros individuos observando o esperando su turno. Aquí. Ok. Entonces, con las piedras que hemos observado, en gramos, un poquito más de 1500 gramos. El promedio de cada piedra es aproximadamente 1 libra, que para un animal de 3 kilogramos, y disculpa que estoy mezclando entre gramos y kilogramos, entre kilogramos y libras, perdón, pero o sea, sí vemos que para el tamaño del animal 1 libra es un peso considerable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la biofísica, la, eh, la fuerza que el animal tiene que aplicar para levantar la piedra y hasta qué punto levantarla para asegurarse de que va a romper el producto del cual quiere traer a obtener recursos? Entonces aquí vemos otras imágenes de cangrejos, de otro sitio otro sitio que también utilizan como base, y el que más monitoreamos es este como tabla de un tronco viejo que es donde tenemos más datos. Y aquí con esta gráfica lo que quiero que vean es los diamantes negros. Vemos que en cada mes hay cierto grado de actividad de utilizar las piedras para obtener alimentos, ¿no? Notamos que el mes de julio es donde hay mayor actividad, mientras que para el caso de esta área de Panamá, del Parque Nacional Coiba, los meses lluviosos empiezan desde mayo y mediados de abril hasta diciembre es la época lluviosa. Y la época lluviosa la podemos separar en la época lluviosa leve, que va desde abril hasta junio, y luego de julio a noviembre es un poco más intensa. Entonces en noviembre y octubre, donde hay más lluvia, es donde vemos un poco menos de actividad, particularmente en noviembre, ¿no? Que es donde sí hacen actividad de utilizar las piedras, pero con menor frecuencia en contraste a la época seca. Y creo que con esto, bueno, entonces, esta especie de mono cariblanco o esta población se incluye entonces en este grupo de primates no humanos que utilizan piedras para extraer recursos. Lo interesante de esto es que todas están ubicadas en región tropical. Los capuchinos de acá, de los cariblancos, y el capuchino de Brasil, y los macacos de acá de la región de Asia,
están utilizando las piedras para extraer recurso comida de la misma planta, una almendra o Terminalia capata, creo que se llama así. Y entonces eso nos permite comparar para estas tres sitios cómo los monos de diferentes tamaños, en ambientes un poco similares, utilizan las piedras y también el tamaño de las piedras, con qué frecuencia, el aspecto social, ¿no? Si solamente lo hacen machos, si lo hacen hembras, o si lo hacen ambos, si lo hacen solamente adultos o juveniles, y todos estos detalles sociales que nos ayudan a aprender un poco de usarlos como modelos de cómo en algún momento los humanos adquirimos todos estos aspectos sociales de uso de herramientas y etcétera. Y también contrastarlos con los chimpancés, pues es una especie que está más cercano a los humanos en contraste con estas otras tres especies. Entonces tenemos especies, los capuchinos, los más pequeños, los capuchinos de África, de Brasil, un poco de tamaño mayor. Los macacos sí son un poco más grandes y los chimpancés pues son más robustos y con más fuerza. Y ya, creo que con esto termino y entonces podemos empezar o puedo responder preguntas si no se me han dormido. Muchísimas gracias, Manuel y Harold. Por favor, las personas que tengan preguntas pueden también encender el micrófono y hacerlas con toda confianza. Eh, ya hay unas preguntas en el chat, entonces la primera es de Marlon, que pregunta cuánto tiempo le toma a un juvenil en aprender a usar esas herramientas. Muy buena pregunta y no creo tener una respuesta precisa. Lo que hemos observado, porque solamente tenemos tres años de datos. Y necesitaríamos ver como dentro de una tropa a un bebé antes que entre a la etapa de juvenil para ver en qué momento más o menos ellos empiezan a utilizar las piedras y luego en qué momento dominan la técnica. Pero es algo que, por lo menos con otros comportamientos de aprender, comportamiento cultural o social, que hemos datos de Costa Rica, nos dicen que esto es algo que puede ser muy rápido, ¿no? Como nosotros los humanos, aprender a usar una herramienta dependiendo de su complejidad, pues no es algo que nos demore mucho tiempo, ¿no? Puedo seguir con Manuel Fernando, dice, se da la fotografía de las cámaras trampas cierto interés de los monos carelancos en el lente o la cámara en sí. ¿Podría sugerir el consejo en los resultados de visita terrestre? Sí, el aspecto estos monos son muy curiosos, ¿no? Una de las especies de primates neotropicales más curiosos y definitivamente que por lo menos en los monos cariblancos de Coibis y Carón, el ver cámaras trampas es un objeto raro, nuevo en su entorno, puede llamarle la atención. Entonces, sí, sí puede ser hasta cierto punto un influyente de la cantidad de datos que hemos obtenido, pero algo que no hemos incluido en estos análisis es como la cantidad de estos selfies, por llamarlo así, de los monos y las que no son selfies. Y selfies no es como las observaciones dominantes, solamente que yo los coloco en las presentaciones porque pues es bastante llamativo, pero hay muchas más observaciones de solo los animales haciendo otras actividades.
Ok, la pregunta de, en la zona de Magdalena, Medio, Colombia, se encuentra la especie Cebus versicolor y también se ha observado que pasa un tiempo significativo en el suelo. Es una zona muy fragmentada, por lo que la ausencia de depredadores podría ser una explicación. De igual manera, hay otras especies de primates como el mono araña, aulladores y martejas, que son exclusivamente arborícolas. ¿Cómo se podría explicar la ausencia del comportamiento terrestre en lo que hemos observado en otros sitios, en tierras continentales, es que en áreas donde hay cierto grado de fragmentación, de actividad de agricultura, entre otras similares como alguna actividad antropogénica, sí podemos ver que los diferentes poblaciones o grupos de monos se ven forzados a utilizar el suelo o bajar al suelo en algún momento. Pero la diferencia básica es que esto es a causa de un efecto o un impacto de actividad humana. Mientras que en Coiba y Jicarón el contraste es que es un proceso de manera natural, sin actividad de agricultura de gran escala o sin esta deforestación de gran escala que podemos observar en tierra continental. Entonces, sí se puede observar algunas tropas o individuos en áreas fragmentadas bajar al suelo, pero ahí siempre debemos tener presente que no es un evento natural, es a consecuencia de los efectos que causamos nuestra actividad como humanos. Y en la pregunta de Luis Felipe, la utilización de las piedras no estará relacionado con la disponibilidad del recurso que explotan con ellas, pues estas nueces están todo el año. Las nueces sí están todo el año, en lo que hemos visto. Hay épocas del año donde hay con mayor abundancia. También hay épocas donde no hemos distinguido, que esa parte no la hemos hecho, pero así por lo que recuerdo de los datos de manera empírica, observamos que hay ciertos momentos donde utilizan más cangrejos. Por ejemplo, en marzo hay algún momento donde hay esta explosión de cangrejos en todas partes en la isla, que uno, por ejemplo, si uno hace esas giras en marzo, a veces nos toca y dormir en hamacas, porque no podemos poner tiendas, porque los cangrejos van a estar en todas partes. Entonces, hay momentos donde pues la almendra tal vez sí no sea el recurso principal, pero siempre hay otro recurso costero que también les haga bajar al suelo. Y algo que no está en la presentación, pero ellos también rompen coco. Y eso también, por lo menos a mí siempre me da mucha curiosidad ver cómo los monos rompen coco desde las palmas, o cuando están ya los cocos viejos en el suelo, ellos los rompen y se comen lo que está dentro. Laura Gómez dice, ¿cómo se podría explicar la ausencia del comportamiento terrestre en vista de que coexisten en el mismo hábitat? Mi segunda pregunta es si utilizaste algún tipo de cebo o fragancia para traerlo como ¿cómo se podría explicar la ausencia del comportamiento terrestre? Laura, no entendí la primera pregunta. No, esa ya la respondiste. Hola, qué pena. ¿Cómo están? Esa era la continuación de lo que hayas respondido. Ok, perfecto. La segunda pregunta, no utilizamos fragancia. Como estamos procurando colectar datos de comportamiento, nuestro objetivo es colectar los datos de manera natural. Entonces, pues dejamos las cámaras por mucho tiempo en el bosque, de manera que podemos colectar datos, pero sin utilizar fragancias o algún cebo o algo similar. No usamos eso. Dice Felipe, ¿qué opinan o conocen sobre cámaras para seguimiento en vivo? Desconozco el nombre técnico, observar constantemente un nido, madriguera. Okay. Si hay algunas marcas, creo que Bushnell y Reconex, que ellos sí te permiten hacer colecta de datos en vivos, pero aquí depende
la disponibilidad de señal de teléfono o eh, de data, de internet, para los celulares, porque estas cámaras como funcionan es que les vas a poner un chip, como de estos chips de las tarjetas SIM de celulares, y cuando toma una fotografía te la manda como un chat a al otro celular con el que lo programes. Pero donde colocas la cámara necesitas que haya como esta señal de data, ¿no? Entonces eso es un limitante. Bien. En Estados Unidos es bastante popular, pero en los sitios de nosotros pues un poco más complicado porque en los bosques es rara vez que haya disponibilidad de señal de celular, así que sí existe, pero no para nosotros. Y Lina, ya eso no es una pregunta. Ok.